que te gustaba de las máscaras era un tema estético. Bueno, las máscaras son muy fascinantes. Por un lado, me fascinan la estética de la máscara, pero por otro lado, vivo la máscara, convivo con ella. Es decir, el mundo de la máscara yo creo que ya sé tanto, pues que ya lo tengo tan interiorizado que soy capaz de contarle mis penas, mis amores y mis alegrías. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Marga Sánchez y ha logrado hacer un vínculo entre el arte ancestral africano y el arte contemporáneo. Mucha experiencia y muchísimas cosas que compartirnos tiene Marga hoy. Bienvenida, Marga. Si tuviera la oportunidad de volver a poner una galería, lo hubiera hecho. No hubiera puesto la galería, hubiera hecho una fundación, pero una galería no lo puedes mirar solamente con ojos empresariales. Y de eso muchas veces nos equivocamos y lo miramos meramente con una inversión. El arte... Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jácome y esto es Arte en Diálogo, un espacio impulsado por Arte Informado. Y bueno, en esta nueva temporada seguiremos sumergiéndonos en el vibrante mundo del arte contemporáneo y explorando sus múltiples facetas. Conectaremos con las historias y los procesos de todas las personas que lo hacen posible. Además, en esta nueva temporada también servimos como plataforma para todas las galerías en España y tendemos un puente hacia ellas. Así hacemos posible que puedan mostrar a sus artistas y a sus obras. Si eres galerista y te interesa participar, por favor escríbenos. Este espacio también es para ti. Si disfrutas de este espacio, por favor suscríbete, dale like, compártelo y ayúdanos a seguir creciendo en esta comunidad. Nuestra galería invitada esta semana es The Rider en Madrid con la obra de Sahatza Jauregui llamada El Abrazo. Toda la información del artista o de la galería la pueden encontrar en la descripción del episodio. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Arte en Diálogo. Hoy tenemos una invitada muy especial que lo ha hecho de todo. Ha sido una gran empresaria, coleccionista, galerista, merecedora a varios premios, entre ellos la Medalla al Mérito de las Bellas Artes. Ella es Marga Sánchez y tiene una colección muy especial y ha logrado hacer un vínculo entre el arte ancestral africano y el arte contemporáneo. Mucha experiencia y muchísimas cosas que compartirnos tiene Marga hoy. Bienvenida, Marga. Hola, Qué gusto gracias tenerte. por invitarme a este programa. Gracias a ti. Marga, a mí me llama mucho la atención, y te lo dije, que a ti te funcionan los dos lados del cerebro porque tienes una gran trayectoria como empresaria en puestos directivos muy importantes en España y ahora estás pues metidísima y hace muchos años en el mundo del arte por lo que haces muchísimo. Pero me gustaría para la gente que no te conoce que nos dijeras quién es Marga. Una persona normal y corriente, una mujer de 80 años que ha vivido la historia de este país bastante intensamente y bueno, y he disfrutado bastante en la vida y no te puedo decir más de quién es Marga. Mm, Pero sí reconozco que tengo muchas aristas. Eso es verdad, lo Porque tú reconozco. estudiaste periodismo y economía. No, yo estudié economía. Economía. Y después te desarrollaste como periodista. Sí, después eso fue una casualidad, la vida está llena de casualidades y fue una casualidad porque empecé en Inglaterra, empecé en realidad dando clases de español en Inglaterra a periodistas del Financial Times y eso me llevó a venir a España, se abrió una oficina, el Financial Times abrió oficina en España y yo vine con ellos y les ayudé a abrir la oficina y entonces ahí empezó mi carrera periodística. Tu carrera periodística, pero siempre hacia temas mucho más económicos, financieros y de gobierno. Económicos y financieros, sí. Y después también ocupaste puestos muy importantes como directora al frente de organizaciones españolas de mucho peso. Sí, bueno, después del Financial Times me fui a trabajar a Panamá y allí trabajé para el gobierno del general Torrijos en el Ministerio de Planificación, pero bueno, también hice mis pinitos en prensa en Panamá y, y en la universidad. Bueno, era muy joven y me metía en todas. Te quiero decir que
los jóvenes podemos ser muy atrevidos. Yo era muy atrevida y nunca decía no. Y bueno, y después vine a España y me hice antes funcionaria, porque era muy difícil para una mujer encontrar trabajo, lo mismo que me fue muy fácil en Panamá encontrar trabajo. En España me era muy difícil, pese a que tenía pues cualificaciones académicas para poder encontrar un trabajo, pero no, me era muy, muy difícil. Con lo cual me metí de lleno en el periodismo y de ahí decidí hacer oposiciones. Entonces hice oposiciones y me hice inspector de Hacienda, no me va Ay, qué nada, bárbara. no me va nada, pero me hice inspector de Hacienda. Y de ahí ya entré en la Telefónica como directora de filiales y participadas, que era un puesto pues, para una mujer en aquel entonces espectacular. Y tenía a todas las filiales de la Telefónica, tanto nacionales como extranjeras, que dependían de mí. Y de ahí que, bueno, entre medias hay muchas cosas, pero de ahí salté a presidenta de las Páginas Amarillas y de presidenta de las Páginas Amarillas, pues ya decidí poner mi empresa y puse una pequeña empresa de media. Había revistas de todo tipo que las financiaba con publicidad, con la venta de publicidad. Hice una empresa de una escuela de publicidad para Internet. Esto era en los años 90. Que apenas empezaba, por supuesto. Y todo eso se lo vendía a Guanadu, a France Telecom. No, bueno, además muy práctica, eras, sí, una Sí, mujer era con práctica, ha sido práctica. qué barbaridad. Pero a ver, en todo este camino que me estás hablando, Hay otro camino paralelo eso a que eso es que entronca más con mi vida privada. que Es ahí decir, entra hay el dos arte Margaritas. Una Margarita pública, muy exitosa en el mundo de la empresarial. empresa, empresarial y también en el mundo profesional. Ujú. Y después hay otra Margarita, que es la de, bueno, la de más vinculada al mundo del arte y de las letras. Y siempre, primero, mis primerísimos trabajos, cuando era estudiante, fueron en librerías y editoriales. Y eso ya te marca, te quiero decir, ya entras en el mundo del libro y el libro ya Por forma parte supuesto. de ti misma, porque yo con 21 años fui encargada de una librería aquí en Madrid. Entonces, quieras o no, eso ya te marca. Además, me leía todas Las las contraportadas. contraportadas de Ajá. los libros y me sabía todos los libros por las contraportadas. Tenía una memoria prodigiosa. Llegaba cualquiera, le contaba la contraportada y yo feliz. Y la persona que me preguntaba también feliz, que se Qué encontraba bonito primer a alguien trabajo, que tienes se... razón. Y eso ya te marca. Y entonces entras en un mundo, siendo muy joven ya, que es, que es un mundo muy diferente al de la empresa. Pero supiste siempre combinar estos 2 mundos. Sí, nunca me desprendí del mundo del libro. Y bueno, y después mis amigos, tenía muchos amigos artistas y entonces tenía mis círculos y nunca me desprendí de esos dos Pero, mundos. De mi vida personal, que era entre escritores y artistas, ahí estaba mi mundo. Y después yo era una duplicidad. totalmente. Era, bueno, Pero muy admirable. Yo de verdad que no entiendo cómo te pueden funcionar bien los 2 lados y hacer las 2 cosas con esa pasión. quizá Pero porque era soltera. pero cuéntame algo, cuando empiezas tú en este amor hacia, bueno, ya dices que primero una librería, pero hacia el arte en particular, ¿venía de tu familia o Bueno, empieza? no, el arte como tal arte, no. Yo tenía un hermano y mi madre también era una mujer muy con una sensibilidad especial, pero que no había cultivado. Entonces, te quiero decir que fundamentalmente son mi grupo de amigos, mi hermano influye mucho en mi vida y el grupo de amigos que son la mayoría artistas o escritores. Entonces eso te va haciendo. Yo soy muy joven.
Piensa Pero que empecé a trabajar en una librería con 20 años. Estudiaba en la facultad y trabajaba medio tiempo en la librería cuando yo empecé. No, una editorial mexicana, por cierto, el Fondo de Cultura es Económica. buenísima, Fue además. mi Me primer encantan los libros. trabajo, Fondo de Cultura Económica, Es precioso. con Javier Pradera. Mira, sigues teniendo una memoria Era increíble. director del fondo y conocía a Orfila, ¿no es verdad? Ay, Marga, pero ¿te acuerdas la primera obra como tal que compraste? No. No. Bueno, la primera obra debió de ser a mi amigo Pacheco, ¿Pero en tus sí. 20 fue o fue más adelante? No, no, la primera obra, es que no me acuerdo, la primera obra que yo compré, primera obra, me acuerdo que a Pacheco le debí de comprar algo en los finales de los 70, ¿O 80, te pero acuerdas la cuando primera. tú te diste cuenta que o te llamaste a ti misma coleccionista? No, yo coleccionaba desde pequeña compulsivamente. Tenía una madre muy compulsiva que coleccionaba cajitas, sellos, de todo. Y yo era muy compulsiva y coleccionaba postales, banderines, cualquier cosa podía coleccionar. Abanicos, iba al rastro con estos amigos y compraba todas las chucherías que podía, baratas, pero compraba todo lo que encontraba. Y entonces mi casa era como un rastrillo, estaba llena de porquerías. Algunas las sigo teniendo, pero, no me acuerdo de cuándo fue la primera obra. Sí recuerdo de los años en que por primera vez entré como empresaria en el mundo del arte, que eso fue a comienzos de los años 80, con la Galería Punto de Valencia. Tenía una empresa que se llamaba Grafein y que editábamos grabados, obra gráfica, litografías y grabados. Y ahí de eso sí me acuerdo, y eso fue comienzos de los años 80. Después, en los 80, intenté establecerme como galerista, pero no tenía, pues, la Experiencia. el cordón financiero que me permitiera ser galerista, y entonces lo intenté con otra persona, con una galerista que trataba de establecerse en Madrid, pero que ya, tenía galería en provincia y trataba de establecerse en Madrid, pero no llegamos a un acuerdo. ¿Cuánto tiempo estuviste No, tratando? no, nunca, Nunca. Okey. Aparte negociamos, en una década importante en España, pero porque no llegamos a un acuerdo. Y entre medias, pues tuve una oferta por parte de la Telefónica, profesionalmente muy importante. Y entonces ya ahí decidí que, de seguir. esa dicotomía que tenía entre, la profesión y bueno, y ese, porque me gustaba el cine, tenía amigos en el cine, hacía mis pinitos, No, es que hacías de todo, Marga. produje alguna película, yo qué sé, me metí en 20.000 berenjenales. Y entonces, pero ahí ya opté por la vía de la profesión. ¿Y cuándo empieza tu acercamiento o tu interés hacia el arte africano? Eso fue muy pronto. En los años 80, es que los años 80 fueron años muy decisivos en mi vida. Es cuando cumplo los 40 años. Yo soy de la generación del 44. Y entonces cumplir 40 años yo creo que es una de las épocas de 40, 50, que ahora ya será 60, porque se ha prolongado, se ha alargado las... Sí, pero las décadas marcan. Pero la década de los 40 para mí fue importantísima, profesionalmente, afectivamente, fue muy importante. Y en esa década que hice muchísimas, muchísimas cosas en diversos ámbitos, pues empecé la colección de arte africano, por casualidad. Em, de aquella yo trabajaba en el Ministerio de Economía, bueno, exactamente en el Instituto de Crédito Oficial. Y tuve una época, bueno, ahí viajé bastante. En una época a Bruselas era cuando España iba a entrar en el mercado común, y viajé a Bruselas y a París, pero sobre todo a Bruselas.
Claro, el arte africano está en todas las tiendas de Bruselas. Yo vivía un ambiente muy artístico, donde la gente te hablaba de las vanguardias históricas, de ese tipo de cosas. Entonces yo había heredado de mi hermano, bueno, heredado porque se murió, y entre las cosas que tenía, pues tenía 2 máscaras. Mi madre dijo, esos macacos, desde aquella, en mi casa se llaman macacos, tíralos porque son horribles. Yo dije, esos macacos me los quedo yo. Y me quedé con las 2 máscaras. Bueno, eran 2 o 3, pero resultaron que no eran buenas, ninguna de las 2. Pero yo no tenía ni idea y las máscaras eran muy bonitas. Y me quedé con ellas. Y entonces recuerdo pues, que iba a Bruselas y veía y las encontraba un poco caras, pero eran mejores. Y compré alguna. Pero después di el salto, cuando empecé a trabajar en Telefónica, yo iba mucho a América, porque tenía las filiales de Telefónica. Y entonces iba muchísimo, viajaba mucho. Sur y norte, al norte y al sur del continente americano. Entonces, cada vez que cruzaba el charco por el norte, venía cargada como además viajaba en first class, venía, pero súper llena de bolsas con máscaras y Eran máscaras lo que esculturas. te No, llamaba la y atención. Y esculturas. esculturas. ¿Pero por qué? Porque allí las encontraba baratísimas. Iba a una tienda que había en la calle 41 y, bueno, me ¿En forraba dónde? ¿En Estados Unidos? en Nueva En York. Nueva York. Pero resulta que todas eran réplicas. Por eso me costaban más baratas que en París o en Bruselas. Claro. Pero como yo no tenía ni idea, yo vengo a comprar y venía llena. Y además me permitía el gusto de regalar a los amigos. ¿Y qué hacías con ellas? ¿Empezaste desde ahí Pues a nada, viajar? las colocaba Okey. en mi casa por todas partes. Tenía toda la casa llena de máscaras, la habitación, todos los sitios. Bueno, y así empecé, hombre. No empiezas una colección comprando 20 máscaras al día, pero me traía 3 o 4, ¿Mm? porque las veía tan baratas que, Lo que te bueno, gustaba de las máscaras era, un tema estético. bueno, las máscaras son muy fascinantes. Yo tengo con las máscaras, esto ya le he dicho en alguna entrevista, una relación ambivalente, porque por un lado me fascinan la estética de la máscara, pero por otro lado vivo la máscara, convivo con ella, cohabito y le hablo a la máscara y le hablo a la escultura y no lo puedo evitar. Es decir, el mundo de la máscara yo creo que ya sé tanto sobre el arte africano y lo que representan las máscaras o la escultura africana en general, pues que ya lo tengo tan interiorizado que soy capaz de contarle mis penas, mis amores y Claro. mis alegrías. Entonces, y después estéticamente ya es algo que y más, hay escultura, vamos a hablar de escultura mejor que de máscara, porque la máscara africana en definitiva es una escultura también. Sí, Y entonces, que yo la veo y me acuesto y sigo pensando en ella. pero, Y me levanto y si no la he comprado, estoy obsesionada. Y así empecé. es decir, que te interesaba, por supuesto, sus formas, su todo lo que se puede ver al acercarte a ella, pero también la parte histórica o sus No, cuando yo ancestral, ¿o no? empecé era más emocional Ajá. que otra cosa. Simplemente me gustaba, me atraía ese tipo de estética y bueno, y empecé, como soy compulsiva, empecé con 2 o 3 y seguí. Tendría que preguntarle a Freud por qué tengo esa compulsión y que las tenemos todos los coleccionistas, porque si no tienes esa pulsión que te hace coleccionar, no estaríamos ahí empeñándonos. Pues date cuenta que el coleccionista somos personas bastante extrañas y bastante enfermas, en definitiva, porque terminamos gastando más dinero del que tenemos en general. Hombre, los que son millonarios, pues vale, pero la gente más o menos que tienes un poco de dinero, pero sin llegar a ser millonario,
terminamos siempre empeñados, debiéndole al galerista, al otro, y andamos todos los meses, paga de aquí, paga de allá, paga de allá. Y, Es y, cierto. y es así, Sí, 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 es como una necesidad. es una necesidad. ¿Pero para qué? Para tenerlo empaquetado en tu casa, porque la mayoría, claro, no tienes casas donde puedas poner. Yo tengo en el arte africano, no sé, pero tengo cerca de 700 piezas. ¿Y qué quieres? ¿Que todas las 700 las tenga colgadas? ¿Y Es cerca de imposible. cuántas piezas de arte contemporáneo? ¿500? No, el arte contemporáneo más, ¿no? Pues me parece una No mirada y sé. un cruce muy interesante. Pero entonces tú, cuando decías que al principio comprabas réplicas porque no sabías, cuando empiezas a desarrollar el ojo, te inclinas hacia alguna galería que empieza. Cuando empiezo a desarrollar el ojo es cuando llevo la vida, las cosas a veces son mucho más simples, porque para desarrollar el ojo tienes también que ver no solo lo malo, sino lo bueno. Si te quedas en lo malo, pues eso es lo que conoces. Entonces es el salto a lo bueno lo que te hace diferenciar una obra de otra. Bueno, pues un día entré en una galería que habían puesto en España, y la persona que dirigía la galería, que había viajado mucho por África y tenía un cierto expertise en la materia, pues le dije, tenía una colección de arte africano, y me miró como diciendo, esta señora está loca. Me senté en las escaleras de su tienda y me quedé mirando las obras, y me dice, esta señora, yo no había comprado hasta ese momento ninguna terracota. Ninguna terapia. Y me dice: "Esta señora no está cuerda". Y me llevó y entonces, cuando le dije de la colección, se quedó así, pero le interesó mucho. Y me dijo, yo vivía cerca de la galería, que estaría encantado en conocerla. Y cuando llegó a mi casa me dijo: "¿Me dejas que te diga lo que pienso?". Digo: "Sí, sí, y además dime sinceramente lo que piensas". Yo algunas ya me había dado cuenta de que no, por ahí no iba el camino, porque también veía, iba a museos y tal, y me daba cuenta. Pero llega y dice: "Son todas réplicas". Digo réplicas porque decir falso no es, Sí, claro. bueno, Es réplica, es la palabra correcta. en la jerga del arte africano se prefiere decir réplica, porque eso no molesta a nadie. Impresionante. Pero ahora, Marga, Eran todas así. Entonces las cogí, las retiré, se las regalé a mis niños. Yo tengo muchos niños, le llamo niño y tengo tropecientos niños. Y, niños y niñas, ¿eh? sí, 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 sí. ¿Y qué hice? Así, y empecé, le compré a él. Claro, Pero entonces te pusiste en sus manos. me puse en sus manos. Pero hemos hecho un tándem muy bueno, somos muy buenos amigos, nos respetamos, él ha crecido también conmigo, hemos aprendido los 2 muchos, él también ha aprendido conmigo muchas cosas, y la verdad es que los 2 reconocemos, yo he aprendido con él, y entonces no reniego de una persona por el hecho de ser galerista, que le pasa a muchos coleccionistas que terminan. No, yo estoy encantada. Son más de 30 años, muchos más. Más desde que él puso la galería, más de 30 años de conocimiento y de trabajar juntos. Y yo, bueno, discuto con él todo lo que tenga que Pero solo discutir. arte africano es lo que. No, él es solamente un dealer de arte africano. Y entonces, regresando un poco a tu historia, que tú estabas en un momento empresarial muy importante, ¿cuándo decides dejar el mundo empresarial para sumergirte de lleno en el mundo del arte? Bueno, pues fue cuando yo había creado un pequeño grupo de media que se llamaba Índice Multimedia, donde pues tenía una serie de revistas de Gol, de Hípica, de Náutica, las páginas amarillas, competencia de la Telefónica, cuando ya se había liberalizado el mercado. Y bueno, y esta escuela de publicidad que hice, y llegó Guanadu, era como Terra. No sé si habéis oído hablar de Terra, pero sois muy jóvenes, seguramente no. Bueno, fueron los primeros portales
grandes portales que en los años 90 se desarrollaron, pero que han desaparecido. Y ha quedado, pues, consolidado Google y organizaciones semejantes. Bueno, el hecho es que de aquella me iban a sacar a bolsa. Era el año 2000 y me sacaban a bolsa, pero vino el, la crisis de Nasdaq y entonces a las empresas que trabajábamos en el mundo de Internet, pues caímos en desgracia y no podíamos. Yo salía en el mes de mayo a bolsa y la crisis de Nasdaq fue en abril, entonces me tuve que retirar, pero los gastos en los que habías incurrido eran muy fuertes y busqué un socio para que entrara en la empresa y poder seguir adelante, porque nos habíamos endeudado con los bancos muchísimo para el lanzamiento a bolsa. Y entonces, pues ahí vino Wanadoo, que era la empresa, la plataforma de Internet de la France Telecom, y dijo que me compraba, que compraba no toda la parte de media, sino la parte de páginas amarillas y de publicidad. Y bueno, yo encantada de la vida lo vendí. Y lo demás se lo regalé a los trabajadores, porque gané Muy mucho bien. dinero. Y entonces lo demás me lo saqué. A los periódicos, tenía 2 periódicos, que son ahora 20 minutos, lo que se llama 20 minutos, que de aquella se llamaban Madrid y Más y Barcelona y Más, que había inventado yo. Y entonces, y que eran gratuitos. Y me los compró 20 minutos, que es una empresa noruega, y me los compró. Y eso los vendía al margen. Periódicos los vendía al margen del tinglado de publicidad y de páginas amarillas de Internet. Bueno, y saqué un poco de dinero ahí. Y me dijeron, entonces me propusieron que me fuera de presidenta a una empresa de la France Telecom y dije que no, que yo me jubilaba y que me iba a dedicar pues a lo que me gustaba, no al dolce farniente, porque No, soy porque activa, me porque soy queda claro que activa, tú no, a porque quedarte sin hacer nada sería soy imposible. activa, pero sí que hacer aquellas cosas que me apetecía hacer. ¿Y cuál era la asignatura pendiente? Yo era cincuentañera de aquella, aún no había cumplido los 60. ¿Cuál era la asignatura realmente pendiente en mi vida? El arte. Y entonces decidí que tampoco me había casado con ninguno de mis amigos artistas. Así que el arte era mi asignatura que estaba ahí. Con lo cual decidí poner una galería. Y entonces me cogí una amiga que era también vendió su empresa, que era de publicidad. Tapsayer vendió su empresa a una empresa americana, los Avier, y entonces, bueno, pues pusimos una galería. Y nada, y decidimos, pero con la mentalidad empresarial que yo tenía, yo puse una galería como si fuera a poner un negocio. Claro. ¿Qué hice? Pues hacer un estudio comparativo de las galerías en España, que estaban, que vendían, que no vendían, las galerías en el extranjero, en qué se diferenciaban. Fui a Brasil y estuve allí invitada en una serie de galerías, vi cómo funcionaban, y llegué aquí yo toda sabia. Pero tu idea entonces Decidí era de a poner una galería en el nicho, aquel que pero encontraba, una galería, ¿tú querías de arte contemporáneo o querías arte africano? no de ¿Cuál? arte contemporáneo, Siempre fue de arte contemporáneo. siempre. La Y galería entonces, siempre de arte contemporáneo. Y entonces yo decidí mi nicho y vi que el nicho que tenía que coger era arte contemporáneo internacional. En principio, internacional, porque aquí las galerías estaban muy centradas en el mercado nacional. Pero el país no estaba. Me adelanté 4 o 5 años. Pero claro, una galería es importante. Me adelanté 4 o 5 años, 4 o 5 años más tarde ya todo el mundo estaba vendiendo arte contemporáneo internacional, pero en aquel entonces era muy difícil vender, traer aquí alemanes, ingleses.
Bueno, pues una galería como Soledad Lorenzo, una vez al año, tenía una exposición, a lo mejor dos, pero normalmente era una exposición de un artista internacional. Y yo, atrevida, pues era al revés, una de nacional y todo el resto internacional. Bueno, pero no puse una galería, además puse una galería para lo que podíamos decir el mercado normal, otra para jóvenes y otra me hice cargo en San Sebastián, que era de la Galería de V. Entonces, al mismo tiempo, pues empecé a tener cada 5 o 6 semanas Qué tres bárbaro. exposiciones. Entonces, claro, una locura. Eso tenía, con lo cual tenía una cantidad de gente trabajando enorme. Uf. Con lo cual, además, no mentía. Con lo cual, además, quería ser la Peggy Guggenheim. Guggenheim. Ujú. Total, que con este pau mental que tenía me lancé yo al ¿Y mundo del dónde y cómo arte. escogías a los artistas que representar? Yo era así de esto, había hecho mi análisis comparativo y, hombre, algo de arte sabía y tenía, pero bueno, fui muy atrevida. No obstante, también yo siempre he confiado mucho en el expertise. Y mientras fui compradora, como no me consideraba de aquella, cuando empecé coleccionista, no tenía nadie que me asesorara. Después sí tuve a este galerista, pero en arte africano. Pero en el arte contemporáneo yo durante muchos años compraba y sostenía a mis amigos. El mundo del arte es muy duro y muy Lo difícil sabemos. y entonces yo me dedicaba a comprar a mis amigos y de algún amigo yo tengo más de 40 cuadros, Ah, bueno, que no mucho. los cuento en las obras. Pero te quiero decir que compré todo lo que pude a los amigos. Eh, entonces no me considero coleccionista, me considero que de aquella de arte contemporáneo. Tenía mucho arte contemporáneo, pero yo no compraba porque esto fuera bueno, malo o me gustara, era porque eran mis amigos. Y dentro de mis amigos compraba lo que más me gustaba y era porque yo tenía que ayudar a mis amigos. Entonces, más como Y mecenas. más como mecenas, pero sin ese sentido del coleccionista ni del inversor en arte. Entonces, hasta que no llegué a tener la galería, ahí ya empecé mm, ya racionalmente a hacer una colección. Pero fíjate, todo Estamos el hablando mundo de qué tiene, año. eso ya es el año 2000, 1999 yo ya empiezo a pensar en una colección. Todavía no había vendido la empresa, pero ya empiezo a hacer mis pinitos. Pero realmente fue a partir del 2000. Pero fíjate tú que qué racionales somos a veces los humanos. Con esta experiencia que yo era muy racional en el mundo de los negocios, cuando pongo la galería pretendo además ser muy racional y llevo, podemos decir, que toda la experiencia que tengo acumulada en el mundo empresarial, en el mundo de la empresa, lo llevo también a la organización de la galería. Y desde un principio, la galería tiene, en cierta medida, una base de datos bastante que para aquella época, bastante bien estructurada, el inventario. Hay cosas en las que eh, podemos decir que una galería al uso no hacía. Y yo hacía, pero sin embargo las cosas que tenía que hacer no las hacía porque no tenía esa experiencia. Por ejemplo, busco un asesor y tengo un asesor que trabaja, asesor o asesora que trabaja para mí en el tema de la galería. Pero sin embargo yo comienzo una colección y a todo el mundo le digo que se asesore a la hora de hacer la colección y yo no, en el arte contemporáneo, no busco un asesor. Lo cual, posteriormente lo piensas y digo, pero qué irracional somos los humanos. Sí, así son. Pero yo podía haber cogido el mismo asesor que tenía para la galería y que me hubiera ayudado. No quería ni que se metiera. Fíjate, es Sí. una cosa curiosa cómo pensamos. Y esto le pasa también a muchos coleccionistas, que su colección
es como si fuera su colección. Y el negocio, como es un negocio, puedes tener O un no, ahí yo no experto, estoy tanto de acuerdo pero contigo, porque hay algunos que al revés también dejan en su asesor todas las decisiones, que sí. entonces hay una colección muy poco personal, o sea, creo que hay las 2. Eso estoy de acuerdo contigo, pero en mi caso era el del personal y no quería que se metiera, que no quería un tercero. Y eso creo que es un error, que lo que deberíamos es de poder hacerlo con una persona que nos asesorara bien y evidentemente al mismo tiempo teniendo en cuenta pues tus Así inclinaciones, es. tus gustos y tal. Pero bueno, no, a mí me funcionó el lado Bueno, negativo del todos pasamos por coleccionista. eso, pero vaya vida, entonces empiezas ahí, es cuando empiezas en realidad en los 2000 a crear lo que consideras ya tu colección y No de arte africano. De no, arte no, africano ya llevabas, pero en ya esa llevo conversación. en la confluencia del arte, Exactamente. porque lo primero es una acumulación de obras Ujú. de amigos. Sí. Y allí hay, pues puedo tener muchos cuadros, pero son amigos y nada más. Eh, la colección empieza así, alrededor de los años, del año Pero 2000. Marga, esa primera galería que hiciste en los 2000 no es Distrito 4 que ahora Sí, entonces, desde entonces, se fue transformando hasta llegar a ser lo que soy. es que hoy es un mero nombre, podemos decir. Se fue transformando, pero un mero nombre, porque hoy el que toma entidad es la nave Sánchez Zubiría. Que ahora, caeremos en eso, pero antes me gustaría que hiciéramos como un inciso en el arte africano en sí, porque ahora está muy en boga y se ha puesto, pues, ha habido mucha discusión y debate en torno a la mirada hacia el arte africano. Sabemos que siempre ha estado y ha sido una fuerte inspiración, pues, para los grandes artistas, desde Picasso, desde Matisse, Modigliani, o sea, todos han tenido un interés por el arte africano. Sin embargo, hoy también se habla de apropiación cultural, también se habla de que estás usando algo que no está bien representado. De hecho, hace un par de años se hizo una exposición de la inspiración de Picasso y Matisse en el Royal Institute of London. Y ahí tuvo todo un debate en torno a, claro, porque era la inspiración que los llevó pues a grandes de sus obras y el debate era, ¿es apropiación cultural o es inspiración? ¿No? ¿Hasta dónde se cruza una línea con la otra y hasta dónde una cultura que no tiene la representación se está siendo explotada, por así decirlo? Entonces, en este discurso que hay tan vigente hoy en día de la descolonización, ¿cómo llevas tú como coleccionista esa relación y esa mirada hacia el arte africano? Mira, yo primero, después te contesto hasta la segunda parte, pero primero has hablado de apropiación. Así es. Apropiación por parte de los artistas occidentales de lo que podríamos decir que es el La cosmogonía. la cosmogonía del Ujú. mundo del arte africano. Bueno, yo te diría que sí y que no. Entre otras cosas, yo creo que en Europa, a comienzos del siglo XIX, se estaba produciendo, era un mundo en transición donde se estaba produciendo un cambio del orden mundial muy importante, en todos los niveles políticos, sociales, económicos, culturales, pero se estaba produciendo ese cambio. Europa caminaba de una Europa donde aún no había soltado las amarras de lo que podía ser el antiguo régimen, estaba caminando hacia una Europa donde la tecnología es la época en que Einstein y la teoría de la relatividad está ahí, es la época de grandes descubrimientos, el Planck, es la época, la electricidad, el teléfono, son grandes Ujú. descubrimientos que transforman la velocidad, los trenes ya van a otra velocidad, los barcos van a otra velocidad. Entonces, el avión. Entonces, es una época de grandes
conocimientos, quizá como la época que estamos atravesando ahora, donde se produce una reconfiguración de las fuerzas políticas y económicas a nivel mundial. Y esto es así. Por un lado, los países, está la Primera Guerra Mundial y los países occidentales toman aquellos otros países donde hay fuentes de riqueza materiales, como son África, América no tanto, porque América viene de una colonización de estilo diferente y está en el proceso que culmina con Cuba y Filipinas en el 98 de independencia, pero el resto del mundo es colonizado, sobre todo países donde las materias primas son muy importantes, sobre todo África, pero también Asia. Entonces, eh, que se- eh, esa convulsión llega también al arte. Y entonces hay unos movimientos en Europa, llega el arte y llega la literatura. Y hay unos movimientos en Europa y unos que están afectando, sobre todo en París, que es donde aglutina a toda una serie de jóvenes intelectuales y que se están cuestionando la forma tradicional en que han hecho el arte y que ya ha comenzado a ser cuestionado con el impresionismo, entre Así otras es. cosas. Y entonces esos jóvenes inquietos que se están preguntando muchas cosas coinciden con la llegada de África, de objetos de África que traen antropólogos y arqueólogos, porque el continente se ha abierto y los medios de locomoción permiten que la gente vaya allí y están trayendo y eso confluye, pero confluye en un momento en que es propicio para que eso ocurra. Lo que yo te decía antes, yo pongo una galería que pretende ser una galería de arte contemporáneo internacional, 4 o 5 años antes de lo que para que hubiera tenido éxito debiera haberlo puesto. Pero, sin embargo, la confluencia de estos grupos, Break, Picasso, etcétera, Polimer, en la escritura, pero que forma parte de ese revulsivo que había ahí, coincide con ese arte, que ya no se llama arte, sino esos artefactos que están llegando de África y que están siendo expuestos en los museos etnográficos. Y eso, pues, se produce en un momento determinado y da origen a esa revolución que se produce tan impresionante y tan magnífica en el arte. Absolutamente. Y yo creo que fue eso. Sí, no, yo también estoy de acuerdo, pero sí creo que ahora con la mirada, Bueno, y eh, ahora el proceso es otro. El proceso es que ha habido una apropiación y una expoliación de lo que es el acervo cultural de muchos de los pueblos que han sido colonizados, o de prácticamente, podemos decir, todos los pueblos donde ha habido una colonización, ha habido una expoliación, y entonces eso está planteando lo que se puede llamar la descolonización o decolonización, cuya primera parte fue política, era la independencia de las colonias y los movimientos nacionalistas y la búsqueda de una identidad nacional, y que ahora se está volcando en lo que podríamos decir nuestra cultura, la recuperación de la cultura, que supone además para Occidente un reto porque esa problemática esa temática está ya en Occidente, está en el mundo mundial y hay que tenerla en cuenta. Y ya no aquello de que no están capacitados para la devolución de las obras, pues ya no nos sirve. Pero el problema es más allá de devolución o yo estoy no. contigo, El yo creo que el problema problema va es más allá. de que hay un paradigma que se produce, hay un cambio de paradigma, hay un cambio de lenguaje. El lenguaje ya es distinto. El siglo XXI está marcando una ruptura en muchas cosas, entre ellas en el tema de lo que son
podríamos decir, el capital cultural de todos los países que en un momento determinado fueron Pero yo iría incluso más allá, porque me parece que no solamente se trata de los objetos o el arte, se trata también de la mirada que tenemos hacia ellos la y mirada. el propio lenguaje que está condicionado por una colonización. Entonces, Totalmente. ¿desde dónde hemos visto el arte? ¿Quiénes lo hemos validado? ¿No? O sea, como siempre ha sido un movimiento desde Europa. Etnocéntrico, Totalmente. totalmente. Entonces, ahora es toda esta revisión histórica y esta apropiación cultural que le llaman, es un poco decir, a ver, ¿es inspiración o fue una toma de un objeto que no estaba reconocido? Porque creo que la apropiación o el término, como se entiende, es cuando tú reconoces de dónde viene y reconoces la importancia, entonces ya no es apropiación, pero cuando se usa sin reconocer y sobre todo de grupos minoritarios o que no tienen esa luz sobre ellos, entonces se vuelve una apropiación cultural. Y creo que el debate, claro, el debate va en muchas direcciones y va mucho más profundo, justamente porque nuestra propia mirada, o sea, tenemos que vernos a nosotros mismos, a nuestro propio lenguaje, para hablar de colonización o descolonización. No es No, yo estoy de acuerdo contigo y además va más allá de este mensaje muy simple que es el tema y que es engañoso, que es el tema de la expoliación o la Ujú. repatriación de los objetos. Y estoy de acuerdo contigo, es un tema de la mirada, es el tema de romper con ese Así lenguaje es, etnocéntrico así que es. nos ha dominado, que ha dominado Occidente, pues durante al menos más de 100, 200, yo diría que 200 años, porque ya en el siglo XIX comienza a hacerse hay un discurso ya que se establece en las grandes exposiciones universales, en el discurso institucional y eso es lo que hay que revertir. Y además es una tarea que no solo concierne a los museos o los centros de cultura que son etnográficos o antropológicos, sino que concierne fundamentalmente también a todo lo que es el mundo cultural y al Museo de Arte Contemporáneo. Así es. Pero, por Y ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, la última exposición de Venecia, Bienal, la ujú, última Bienal de Venecia, hemos extranjeros en todas visto partes. que el tema es el El tema tema es de absolutamente esto. Vamos a ver desde otros lados, vamos a validar lo que antes no se validaba. Pero en ese mismo discurso, ¿cómo o dónde te paras tú como coleccionista? ¿Cuál es tu responsabilidad frente a la descolonización? bueno, yo he empezado ese pequeño he empezado mi cuota parte de una forma muy pequeña y lo primero que he hecho, por ejemplo, en el arte africano es empezar un catálogo razonado buscando el origen de mis piezas, pudiendo seguir el pedigrí desde, en la medida de lo posible, desde el primer momento que pusieron el, el pie, podemos decir, en Europa en este caso. Entonces, ahí trato de trazar la procedencia de cada una de las piezas, la historia, el mundo que le rodea y exposiciones donde ha estado, dónde no ha estado y qué es la pieza. Y en ese trabajo a veces me he encontrado que no paso de la galería o que no paso, Sí, que todavía no que existe la todavía que no información para soy llegar. capaz Ujú. de llegar más allá. Bueno, y eso Pero ese es el lo he ejercicio. escrito, ese ejercicio está escrito, os mandaré un Por catálogo. favor, Le iba Eh, a traer. me gustaría, ya que hablaste de catálogos, hablar de la gran labor que haces y también a eso quiero llegar, cómo has transicionado desde Distrito 4 hasta lo que es la nave ahora Sánchez Subiría, porque aquí tienes unos catálogos que les mostraremos al ratito, a ver si nos ayudan a ponerlo en la cámara, porque realmente me llama la atención qué bien está hecho, que de verdad, y te felicito porque creo que
la responsabilidad como coleccionista va mucho más allá de tener las piezas y como me estabas comentando antes de empezar la entrevista, lo que te interesa es informar en todos los niveles, hacerlo desde un catálogo hasta conferencias, hasta exposiciones. Y me gustaría que me hablaras ahora qué es o para qué existe o cuál es el sentido de la nave Sánchez Subiría. Bueno, hombre, tiene muchos sentidos. Uno es muy personal, que era también que está ligada a mi propia vida y a la propia edad que tengo y que ya, bueno, profesionalmente yo ya no trabajo como trabajaba antes. Entonces, no voy a decir que era mi hobby, que necesitaba un hobby. Siempre he sido muy activa y siempre he tenido, nunca he pensado en retirarme como tal. Y entonces, bueno, pues el crear ese centro me animaba y un poco lo que quería hacer pues era un centro donde la gente pudiera discutir, utilizarlo en la medida de lo posible para lo que quisieran, no solamente para el arte. Quería darle un sentido más amplio al arte, también, como ha dicho Antonio, para conferencias, para eh, eh, colegios, que los niños pudieran aprender arte, que los niños pudieran pintar, que los niños pudieran, de alguna forma, creo que la educación empieza desde que eres niño. Así es. Y entonces que esto ayudara. Después hemos intentado también crear en la medida de nuestras posibilidades, una pequeña biblioteca que pudiera ser utilizado por la gente que lo desee y inauguramos con una exposición de arte africano sobre la mujer, la mujer en el arte africano, que es un tema muy interesante. ¿Abierta al público? Sí, Para todos los que nos están observando, siguiendo ahora, ¿cómo pueden acceder a ella? pues está todo el día, está Antonio, es el director Hay que del mandar recinto, algún correo pero para sí, lo mejor es llamar. llamar. Pero Vamos a nosotros poner la tenemos información aquí para lo que abierto nos están siguiendo. de 10 a 2 y de 3:30 a 7, 7:30. Ese es Perfecto. nuestro horario. ¿Qué va? No obstante, no los sábados ni los domingos, pero no obstante, nosotros estamos abiertos a cualquier horario siempre y cuando nos lo digan. Marga, ¿qué va a pasar con la colección cuando tú no estés? Esa es la pregunta, porque me encantaría tener mucho dinero para poder alojar la colección y hacer yo un museo, pero no estoy en esa situación y lo máximo que he podido es crear la nave y en lo que estoy ahora es viendo dónde puedo yo dejarla, Donarla. donarla, sí, dejarla por la colección y bueno, yo creo que lo encontraré. Seguramente. Me quedan muchas preguntas en el aire, pero una que no quiero dejar de hacerte es, tienes varios reconocimientos por tu labor en las artes. ¿Cuál representa para ti? Bueno, en las artes y no en las artes. En las Tienes artes solo razón. tengo un reconocimiento, la medalla. No, aquí tengo varios. Pero bueno, Igual, a ver, espérate, que a lo mejor sabes más que yo. bueno, tienes razón, porque el premio Women No, Together es por mi labor con las es con tu mujeres. labor con las mujeres, No, pero no, también, no tiene nada que ver con. también tienes muchos en todos los sentidos, en Women, la medalla, el Leading Woman Entrepreneur of the World, Pero era como el empresaria. YPPA, sí, tienes razón. Bueno, Sí, de no me todos, han dado como empresaria y como mujer. Es decir, que en general eran años en que, piensa una cosa, que yo fui alta ejecutiva, alta directiva en las empresas en la empresa más grande de telecomunicaciones en España, la única que había, Telefónica, y era la única mujer directiva, pero no en España. Que te voy a hacer una afirmación que te vas a quedar en tu silla. Cuando yo era directiva de la Telefónica, no había ninguna mujer en el mundo, ni en Estados Unidos, ni wow, en Inglaterra, ni en, y ahora te voy a decir por qué, ni en, vamos, ni en Australia, ninguna mujer que ocupara un puesto tan importante como yo. ¡Wow! Yo no era presidente, era presidenta de una de las empresas, fui de páginas amarillas,
Pero, guau, ¿por qué? Pues mira, porque en Europa las empresas de telecomunicación eran monopolio del gobierno, eran como departamentos ministeriales y no había mujeres, eran hombres. Yo me reunía, yo fui presidenta de Europatch, que era la Asociación Europea de Páginas Amarillas, que tenía la sede en París, y yo me reunía con hombres. No había ni una mujer, salvo secretarias. Yo iba a Estados Unidos y no había el monopolio de la ITT, Latinoamérica sabemos mucho quién era la ITT, el monopolio de la ITT había sido roto y se habían creado muchos pequeños monopolios fragmentados en distintos estados de Estados Unidos. Algunas ocupaban un estado y otras reunían varios estados, pero solo trabajaba una en cada estado. Y era un mundo de hombres, donde no había, era igual que la banca. La banca durante muchos años, hasta hace muy pocos años, no había mujeres. Y ahora viéndolo, a retrospectiva, ¿crees que estamos donde tendríamos que estar? O sea, ¿qué tanto ha cambiado Hombre, yo desde creo tu que ha punto de cambiado vista? muchísimo. Sí, Yo creo, ciertamente, pero hombre, cambiará y también las cosas se aposentarán un poco, porque yo veo a los chavales que las chicas lo tenéis, no voy a decir la palabra, pero los tenéis asustados. Entonces, todo tiene que volver a su a bueno, sobre todo hay que cambiar las mentalidades. Es lo que decíamos antes también de la decolonización. Es un nuevo paradigma, un nuevo lenguaje, es, y todo eso también, la mujer todavía tiene mucho que hacer, porque vamos muy deprisa, estamos yendo muy deprisa, estamos yendo de forma muy agresiva también, y yo creo que, bueno, no lo sé, a lo mejor estoy diciendo algo que no debería de decir, pero todo en la vida se tiene que aposentar. cierto, siempre hay que se va la balanza se va hacia un lado y tiene que regresar al centro. ¿Algo que te gustaría aportar antes de que terminemos la entrevista? Por ejemplo, a mí me llama la atención, has estado, pues, muchísimos años en el mundo empresarial y en el arte, como lo hemos dicho, y además muy, muy activa. ¿Cuál crees tú que, si tienes un consejo o algún error, ya dijiste que, por ejemplo, te hubiera gustado tener un asesor en el arte contemporáneo, algún otro consejo que te hubiera gustado hacer a ti diferente y lo puedas, acotar y Hombre, dar? si volviera a empezar, tuviera la oportunidad de volver a poner una galería, lo hubiera hecho, no hubiera puesto la galería, hubiera hecho una, fundación, no hubiera puesto una galería y quizá porque me metí porque todo en la vida necesita un aprendizaje y no te sirve, para mí era muy fácil el mundo empresarial, pero una galería no lo puedes mirar solamente con ojos empresariales. Y eso muchas veces nos equivocamos y lo miramos meramente como una inversión. El arte va más allá de ser una mera inversión. Y entonces ahí me equivoqué. ¿Qué te ha dado a ti el arte en tu vida? Muchas cosas. Me ha dado, vivo del arte, vivo, no económicamente, porque económicamente nunca he logrado vivir del arte, me ha costado dinero, pero vivo del arte, es la savia que me alimenta. Es la savia me alimenta desde que me levanto hasta que me acuesto. Y ojo, es de la cultura, no hablo solo Hablas de las del artes en arte general, plástico, claro. hablo del arte en general, que es un concepto, hablo de la cultura, un concepto mucho más amplio, donde entra todo, entra el cine, entra la literatura, entra la Entran escritura en todas las general, artes. entra. ¿Cómo sientes ahora el mundo del arte, el mercado del arte? Y sobre todo con el gran recorrido y la mirada que tú tienes, ¿cómo lo sientes en este momento y hacia dónde crees que va? Bueno, para mí ahora es, terrorífico. ¿Por qué digo que terrorífico? Aunque yo es decir, como economista le entiendo perfectamente lo que está sucediendo, porque es consecuencia de la globalización, de una gran oferta, que hay en la actualidad en el arte
y una demanda mucho más estrecha, y entonces esto crea, evidentemente, y además hay esa oferta y esa demanda es internacional, está globalizada. Y esto crea, bueno, muchas disfunciones a cómo eran antes los mercados, que eran mucho más pequeños, eran nacionales, se fueron internacionalizando con las bienales, con las ferias. Esto hubo una cierta internacionalización, pero no comparable, pero seguían existiendo las fronteras nacionales que hacían que de alguna forma protegieran el mercado nacional. Pero lo que no se había producido era una internacionalización tan bestial como ha supuesto las nuevas tecnologías. Entonces, eso no es que se hayan roto las barreras, que se ha roto cualquier tipo de barrera. Los mercados ya no funcionan como funcionaban antes, ya hay que buscar nuevas fórmulas y no nos vale la mentalidad, es otra ruptura que hay que hacer así. Es que el ejemplo que puse de comienzos del paso del siglo XIX al XX, yo también lo haría del paso del siglo XX al XXI. Una gran revolución lo que Un se ha cambio de producido. paradigma también. Es tremendo, tremendo. Y es lo mismo que antes. ¿Qué va a suceder? Y es que además están cambiando las fuerzas internacionales a todos los niveles. Y esto también ve su reflejo en el arte, en los gustos, en nuevas tendencias que aparecen, continentes enteros que se están incorporando al mundo del arte. No es un artista, es que es un continente. Es África, es Asia. Primero fue Latinoamérica en un momento determinado, pero eso ya es Latinoamérica, viene desde los años 50, 60, fundamentalmente incorporándose, pero no ha sido, pero ha tenido una evolución mucho mayor. Pero lo que es Asia, China, India, lo que es Asia es impresionante, y lo que todavía queda, y lo que es África. Entonces, es un cambio brutal. Y después son modas, y después hay modas. Entonces, pero hay que eliminar la moda, y el tiempo pondrá todo en su sitio, pero El tiempo es el mejor juez. el tiempo es la mejor cura, pero también el tiempo rompe muchas cosas. Entonces no sabemos qué va a pasar. Sí, el otro día estaba leyendo una frase de un filósofo que dice: "El pasado es incierto", lo cual es muy bonito porque es esa revisión hacia el pasado. No es el futuro lo que es incierto, es el pasado. Es el pasado. El Pero pasado es incierto. de Porque el Ray futuro no lo Bradbury. sabemos, y lo que estamos viendo es tratando de interpretar el futuro a partir del pasado. Pero el pasado es El que es pasado lo incierto. entenderemos en el futuro. Exacto. Marga, de nueva cuenta, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu labor, por tu pasión y por tener la generosidad Bueno, de gracias a compartirlo. vosotros. ¿Alguna cosa quieres cerrar con algo, un consejo para los No, que coleccionistas? me encanta que me encantan todas estas nuevas experiencias. Em, por ejemplo, podcasts, todo esto que para mí y mi edad es nuevo, pues me produce una gran curiosidad, y es un mundo, la única tristeza que me va a quedar en la vida es no poder ver el futuro, no ser capaz de ver qué va a pasar en este siglo Nadie XX, que va a podremos. ser muy duro, pero muy apasionante. Siglo Ahora, XXI. lo que pasa es que os diría que fuerais lúcidos, con esa lucidez artiana que nos permite, de alguna forma, vislumbrar lo que, lo que hay que mantener realmente del ser humano, porque va a ser muy duro para todos vosotros. Y va a Ay, ser espero lleno que de oportunidades también, pero, pero hay que mantener una cierta integridad humana, y eso va a ser. es cierto, siempre la humanidad. Bueno, pues eso esperemos. Pues Bueno, muchas gracias.